Amigos de Radio Victoria, ojo con esa transmisión en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mario Petit y con el Monitor Mundial de la Diáspora. Vamos a conversar de inmediato, como todas las semanas o cada 15 días, con la abogada Neucalis Absueta. Ella conduce el segmento de Gestión y Estatus, donde intentamos dar claridad al tema de las migraciones, los trámites, las gestiones, los riesgos, las ventajas, las desventajas, las oportunidades laborales, o sea, todo eso, pues. Y no sé qué tema me tiene Neucalis hoy, pero el micrófono es tuyo. Buenos días, muchísimas gracias por siempre por esta oportunidad maravillosa que me das de presentar un tema de hoy. En el programa pasado hablamos de forma general de unas formas de emigrar, ¿verdad? Em, que son como muy especiales y hablamos de la ley de memoria democrática española Ujú. que está en vigor y entró en vigor en octubre, el 19 de octubre del 2022. Y aparte de eso hicimos mención brevemente a otra forma que era a través de la figura de lo que son los sefardíes, ¿verdad? En el caso de Portugal, que el periodo para solicitar adquirir la nacionalidad portuguesa está todavía abierto. Ok, Y quedamos que el día de hoy iba a hablar con mayor detenimiento en lo que es sobre la ley de memoria democrática, se llama así. Ley 20 del año 22 del 19 de octubre de memoria democrática de España. ok, Y, que se conoce, digamos, coloquialmente como ley de nietos, ok. pero en verdad no es la ley de nietos, es una ley que regula muchísimos aspectos que sucedieron durante la dictadura de Franco en España y que en una disposición adicional, en la octava exactamente, regula, digamos, quiénes tienen el derecho a solicitar la nacionalidad española Ok, a raíz de esta ley. Yo he ok, preparado unas 3 o 4 diapositivas, ¿verdad? Para que sea más fácil de entender porque yo considero que al verlo escrito es como más fácil que las personas pueden retener y quizás claro. decir, ah, bueno, yo me ubico en este caso. Entonces voy a intentar compartir pantalla Ya te di la opción de compartir para ver pantalla. las diapositivas. Ya te di la opción de compartir pantalla, así que Perfecto. puedes intentarlo. Ahora, sí, ahora tengo que ver dónde puedo. Aquí, Ok, ese es el tema. Ley de Memoria Democrática 20 2022, y en la disposición adicional octava, que ya lo acabo de mencionar, se regula esta forma de obtener la nacionalidad española. ok, ¿Quiénes pueden ahora? Aquí tengo, ¿quiénes pueden optar, ¿verdad? ¿Quiénes tienen el derecho a solicitar esta nacionalidad española a través de esta ley que acabo de mencionar? Pues de manera general tengo aquí el primer caso que está regulado en la ley. Los nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles ok, y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Podrán optar a la nacionalidad española a los efectos del artículo 20 del Código Civil. ok. No voy a explicar el artículo 20 del Código Civil, sino informar, ¿verdad? A los oyentes que esta posibilidad existe, la ley donde está regulada y la forma como se va a desarrollar. Y quiénes, ¿verdad? Quiénes tienen el derecho. Em, lo que debemos tomar en cuenta aquí es que si yo, por ejemplo, tengo un abuelo que dejó España en la época entre los años 36 y 78, Ok, ¿verdad?
yo tengo que considerar esos hechos y además demostrar que mi abuelo originariamente fue español, pero que por estas razones que están en la diapositiva, tuvieron que renunciar a la nacionalidad española. Ok, Este es un supuesto, digamos, general. Luego tenemos el, este es el caso general. Luego tenemos el otro caso mucho más específico que le he puesto caso uno para diferenciarlo, ok, porque serían los hijos e hijas nacidos en en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución del año 78. Como ok, había una dictadura, pues se regulaba que la mujer española que emigraba, que abandonaba España, y se casaba, por ejemplo, se iba a Colombia, se casaba en Bogotá con un colombiano, ella perdía su nacionalidad española por el hecho de haberse casado con un extranjero. y en Venezuela hubo muchísimos casos, Sí, exacto. En realidad en América Latina, en general, sí, México, Venezuela, sí, muchísimos de nuestros países, pues llegaron muchas mujeres a trabajar exiliadas y contrajeron matrimonio con venezolanos o con colombianos, con argentinos exacto. y perdieron su nacionalidad. ¿Qué pasa ahora? Que los hijos o hijas de estas mujeres que nacieron en Bogotá, ¿verdad? Pueden optar, tienen el derecho a solicitar la nacionalidad española. Excelente. Y, claro, y el siguiente caso, que le he puesto caso 2 es, primero tengo que hacer un paréntesis. En el 2007 estuvo en vigor la ley 52 que también hacía mención a estos casos, pero ahora con la ley nueva se ha extendido. Y Ok. con esta ley muchas personas obtuvieron la nacionalidad española, O pero sea que sus... este es el adicional que ya existía en el artículo que mencionaste antes. Sí, exacto. Y Sí. sí, y, pero con otro número y de otra fecha. Ok, ¿Y qué pasó? Que en ese entonces muchos tuvieron acceso, ¿verdad?, a solicitar la nacionalidad española. Pero ¿qué pasó? Que los hijos de aquellas personas, los hijos mayores de edad de aquellas personas que solicitaron la nacionalidad española en aquel entonces, a través de esta ley 52/2007, no pudieron acogerse a ese derecho a través ok, de sus padres ok, y, digamos, quedaron por fuera. ¿Qué hace la nueva ley? Esta ley de la memoria democrática del 2022 incluye aquí, como está aquí, a estas personas, a estos hijos mayores de edad que quedaron por fuera en aquel entonces con la primera ley ok, y ahora sí que pueden, siendo mayores de edad, pueden solicitar la nacionalidad o obtener la nacionalidad española a través de esta nueva ley. ok. Y O sea que estos, digamos, tenemos entonces dos países, que son Portugal y España, donde los trámites de alguna manera se han ido facilitando, ¿cierto? sí, sí, pero digamos, el caso de Portugal, en esta oportunidad, pues lo dejo, digamos, por fuera Para próxima ocasión. para próxima ocasión y para no caer confusiones, porque aquí ya distinguir bien los casos que hemos presentado aquí em, es un poco complicado porque cada caso, o sea, cada persona debe como estudiar su caso y saber qué parentesco tiene con el que era originariamente español, si era su padre, si era el abuelo, incluso si era el bisabuelo. Claro. Cada, cada caso es un mundo y requiere de un estudio. Yo recomiendo, Por eso es importante entonces el asesoramiento jurídico, legal correspondiente, exacto. antes que estar dando tumbos para ir directo al grano y a la modalidad que debería aplicar cada caso. Exacto, porque digamos, hay que realmente estudiar y ver si la persona es candidata potencial a que pueda solicitar la nacionalidad española. Paso uno, paso uno. Paso uno, o sea, importantísimo. ¿Y cómo? Bueno, determinar pues el parentesco, las pruebas y la documentación que se tiene que aportar. En el Exacto. caso, por ejemplo, del caso general
que vuelvo a la diapositiva, es importante que se sepa dos fechas, ¿verdad? Dos fechas. Entonces, la misma disposición, una instrucción del 25 de octubre del 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ¿verdad? Digamos, tiene una instrucción que va a desarrollar la forma en cómo estos procesos se van a hacer. Da las indicaciones, Los pasos porque correspondientes, los exacto. pasos correspondientes, el organismo a donde se debe presentar, y bueno, puedo decir que esta solicitud se puede presentar en el registro civil en España, ¿Ok? donde esté residenciado el interesado, o en el consulado de su país, donde haya nacido. El consulado español, Ah, ok, ok. ejemplo, en el consulado español de Bogotá, en Caracas, De Buenos Caracas, Aires, ok, por ejemplo, ¿no? Por ok. ejemplo. Ahí Eso es importante. debería haber un registro. Allí se presenta la documentación. Exacto. Una cosa importante es que esta ley tiene, digamos, es por un periodo determinado, no es una ley que está en vigor para siempre, Ok, sino que tiene el tiempo de validez de 2 años, quiere decir que hasta octubre de este año se puede solicitar la nacionalidad española siempre y cuando se encuentre uno de estos casos y reúna toda la documentación que se solicita. ok. Ahora, Neucali, a mí me gustaría, si tienes conocimiento de en qué orden o número de tramitaciones estaría hoy día esa gestión de los ciudadanos migrantes. ¿No tienes idea cuántos han acudido, cuántos lo han resuelto? No hay estadística. No, no dispongo de estadísticas, pero sí sé que miles de personas han Ok. solicitado ya la nacionalidad española, Ah, porque ok. ¿cuántas personas no se exiliaron en países de América Latina o en otros países y tienen, y sus hijos han crecido allí y sus nietos han crecido allí? Entonces, se están beneficiando muchísimas personas, no sé exactamente la estadística. Puedo quizás para la próxima vez Sí, sería facilitártela. importante. ¿Sabes por qué te digo que es importante? Porque como ya se habla de un número suficientemente monitoreado por el monitor de la diáspora, de que en España hay aproximadamente 300.000 venezolanos que han migrado en los últimos años, recientemente. O sea, de esos 300.000, ¿cuántos pudieran ya, por la vía de esta legislación, acceder a la nacionalidad española? Porque muchos de ellos son venezolanos 300.000, ¿no? De América Latina muchos más, pero en el Sí, sí, particular lo de que pasa es Venezuela, que, claro, digamos que esto no es un canal que sea abierto para que la gente migre, no, no, desde luego, eso lo sino que, entiendo, sí, sí. sino que simplemente esto es un derecho que se le da a los descendientes de esos españoles que sufrieron el exilio durante Mm. la época del franquismo. Yo te lo digo porque en líneas generales, los venezolanos que se están yendo para España, en gran medida, yo no digo que todo, pero de esos 300.000 por lo menos, un 50% debe ser de venezolanos hijos de españoles o vinculados de alguna manera con nacidos en ese país, ¿no? Yo no me atrevo a decir No, ningún número porque bueno, de pero verdad, es una tarea que deberíamos intentarla, vamos a ver si para la sí, próxima. sí, sí, podría mirar las estadísticas, ¿no? Porque se lleva un control. Yo solo puedo decirte que sí, realmente muchas personas están investigando pues sus antepasados, el parentesco Claro, y si disponen por ejemplo, los requisitos, los certificados de nacimiento, la partida de bautismo, el certificado de matrimonio, exacto. ¿verdad? De los padres, la prueba del exilio, que aquí quiero mencionar que el exilio, hay una manera, las épocas, hay que hacer la diferencia cuando tenemos, digamos, dos periodos que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de pensar, ah, bueno, mi abuelo, ¿cuándo llegó a Buenos Aires o a Córdoba, ¿no? Ok, Para poder realmente ver si hay que presentar, acreditar la prueba del exilio o no. ok. Y tenemos que son,
la instrucción que desarrolla la forma cómo se va a llevar a cabo este trámite, dice lo siguiente: se presume la condición de exiliado, ¿verdad? Si salieron entre el 18 de julio del año 36 y el 31 de diciembre del 95, del Que 56. era plena época de convulsión. Exacto. En ese periodo, pues aquí entiendo yo que no se debe acreditar, que ya se presume que el hecho de de haber abandonado España dentro de ese periodo, se presume que eran exiliados. Exactamente, sí. Exiliados. Y que bueno, y que esto se puede probar con el pasaporte, por ejemplo. O sea, no, no Exacto, es que tienen que probar por escrito que fui exiliado, sino que la misma ley le presume que han sido exiliados. Y exacto. esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque luego está el otro periodo, si la salida se produjo entre el 1 de enero del año 56 Ok, y el 28 de diciembre del 78, entonces en este caso sí se debe acreditar la condición de exiliado. ok. Y allí, pues para acreditar la condición de exiliado, la misma ley regula y menciona los documentos que se deben presentar, que ya mencioné en la última ocasión, que era, por ejemplo, el haber recibido una prestación como exiliado, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, uno de ellos. Sí, que Em, me recuerdo que a los europeos, particularmente a los españoles, normalmente se les remitía Perdón, el seguro, que me recuerdo, a los españoles en particular, cuando llegaron a Venezuela, desde España les remitían inclusive su remuneración del seguro social o algo así, ¿no? sí, pero sí, eso es cierto. Pero, por ejemplo, la ley regula que los documentos para aprobar la condición de exiliado son una documentación que acredite haber sido beneficiario, sí, de pensiones, lo que acabas Exacto, exacto, otorgadas por la administración española a los exiliados, que prueba directamente o por sí sola el exilio. Y exacto. otra documentación sería de la Oficina Internacional de Refugiados de las Naciones Unidas Ok, y de las oficinas de refugiados de los estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a su familia. exacto. ¿Vale? Esos son, aparte de otros documentos, como puede ser el, el- 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 el certificado, por ejemplo, de registro en el consulado, ¿verdad? Cuando uno se va al exterior, uno va a su consulado y se registra allí. Exacto. También es importante. Sí. Y el pasaporte o título, porque también ahí se puede ver la fecha de entrada al país de acogida. Ah, ok. Eso es Bueno, importante. hay muchas formas de Y, probarlo, entonces lo importante es que la gente conozca cuáles son las vías y procure la que esté más a su alcance para demostrar. y los tiempos, las fechas son muy importantes. Las fechas, los dos periodos que acabo de mencionar son importantes, Que, que en un caso no tienen que demostrar el exilio y en el otro caso sí, bueno, tú ¿vale? lo has repetido reiteradas veces en este programa, Sí, la fecha. sí. Basta que la gente, si quiere clarificarla o se le escapa, pues, bueno, vea una y otra vez el video para que precise bien dónde tiene que ubicarse, qué Y es marco de importante, referencia sí, es, temporal. sí, es importante. Esto, digamos, la ley tiene, los casos son específicos, ¿verdad? Hay este caso general, que es el que no necesita el exilio, siendo padre, hijo, ¿verdad? O nieto de españoles que emigraron. Sí, Eso es el caso general, digamos. Y luego está el caso ya el que emigró por estas razones y los distintos periodos. Importante es que existen unos formularios, ¿verdad? Que se llaman anexos, anexo 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada caso requiere cada caso tiene su propio anexo, ¿verdad? Para complementar. claro. Y cada caso tiene una documentación en común, como puede ser el certificado de nacimiento,
el pasaporte, pero por ejemplo, en el caso de los exiliados, pues ahí hay que aportar, aparte del pasaporte y certificado de nacimiento, se debe aportar la prueba que se acredite el exilio. Ok, en tu caso como abogado Neucalio, me imagino que te ha correspondido, te está correspondiendo hoy día hacer tramitaciones de este orden ahí en España, ¿no? Algunas sí, sí. Sí, bueno, porque es importante que se sepa pues que tú estás también a disponibilidad de los venezolanos que lo requieran pues para apoyar en ese sentido, Sí, ¿no? claro que sí, con mucho gusto puedo escuchar, me pueden llamar, consultarme a través de info@nahabogados.com. Esa es mi dirección la dirección de correo del despacho. Repítelo por favor. info@nahabogados.com. Ok, bueno, Allí, y ahí importante es, también, de todas maneras, está mi página web, Neucalis Absueta, me encuentran, nahabogados.com. Y allí, por supuesto, me pueden contactar y para estudiar cada caso, porque cada caso requiere de un estudio minucioso lógico. para ver en cuál de estos casos, digamos, encaja la persona y luego ver la documentación a aportar. No, y Eso es muy es importante. importante que la diligencia no resulte en un tiempo perdido, porque se vaya por los pasos adecuados y las tramitaciones adecuadas para que al final la gente no salga desencantada, ¿no? ¿Ok? Bueno, de todos Sí, modos yo y creo que quería, hemos esclarecido bastante bien ese tema hoy, que lo habíamos tratado en la sí, oportunidad anterior. Y bueno, sí, y vamos también a ver si llegamos a precisar otras cosas que yo te lo iba a preguntar, pero lo vamos a dejar para después. Es que estaba leyendo ayer antes de hablar contigo que en Alemania se están agilizando también los trámites para la obtención de las residencias permanentes. Ese dato lo leí de la ayer, es bueno residencia. que lo indaguen un poco para ver si en un próximo programa lo tocamos. Bueno, ya nosotros tocamos un tema importante. Voy a cerrar pantalla. Sí, Ahora como, ya se abre vale. sola, ok. Brevemente, ya hablamos una vez de la nueva ley de la tarjeta azul, ¿verdad? Ajá, Alemana. correcto. Ya mencionamos esto y hablamos que entró en vigor en noviembre y algunos artículos entraron en vigor. Y posteriormente en enero. Y lo que ha hecho es flexibilizar la contratación digamos, flexibilidad de los requisitos y las condiciones para aquellas personas altamente cualificadas para que vengan a trabajar a Alemania, porque existe falta de personal en algunos sectores que Ah, están ok, perfectamente establecidos en la propia ley. ok. Y por otro lado, también lo de la adquisición, ya que estamos hablando de nacionalidades, de la nacionalidad alemana, Ok, que también ha flexibilizado los tiempos, ¿verdad? Para ok. que los extranjeros que llevan cierto tiempo aquí, pues puedan aplicar. Y, por ejemplo, una novedad es que las personas que obtienen, por ejemplo, yo como venezolana, si quisiera obtener solicitar la nacionalidad alemana, eh, no perdería mi nacionalidad, Eso, cosa que ok, hasta hace poco es así ok. para muchos países. Eso es importante, Y eso es eso importante. es importante saberlo. Pero esto puede ser tema para un siguiente programa. Seguro, seguro que sí. Bueno, yo creo que hoy hemos tenido un programa pues, bastante aleccionador para los migrantes de Venezuela y del resto de América Latina que estén en cualquier parte de Europa, pero de manera muy particular, pues en el caso de España, No, donde sí, sabemos pues, incluso, que sí, incluso del mundo, porque los sí, españoles emigraron a tantos a todos países, lados, exacto, sí, hacia muchos lados, que esos familiares simplemente buscar, tengo un abuelo, tengo un bisabuelo, tengo mi padre, era originariamente español, perdió la nacionalidad, la obligaron a renunciar. Primero es como estudiar el caso familiar. Y claro, una vez claro, que diga, bueno, tengo el pariente, pues vamos a consultar a un experto para que estudie el caso y ve si realmente encaja y tiene todas las pruebas y puede beneficiarse de esta ley. perfecto. Bueno, yo creo que hemos cumplido en el día de hoy Sí, gestión y estatus, Natalia Sueta, abogada, internacionalista también, ¿no? sí, sí. Ok, entonces estos temas pues son fundamentales para un mundo de hoy en el que
la gente vive desplazándose, moviéndose, buscando oportunidades, constantemente. cambiando de actitudes y, y reenrumbarse y reinventarse, como dicen comúnmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son cosas que se tienen que saber para no estar en el limbo a la hora de la verdad. Gracias, Neucali, por tu tiempo el día de hoy, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por tu tiempo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.